Buenas noches, mi nombre es Erika Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, en la Cátedra de Derecho Inquilinario. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco de los artículos de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, desde el artículo 32 hasta el artículo 49. El artículo 32 establece que los derechos, parafraseándolo un poco, que otorga la ley para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Por tanto, serán nulas los acuerdos que implique renuncia, disminución o menoscabo de los derechos de los arrendatarios. Los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten en contravención a los derechos garantizados en la ley serán nulos y responderán penal, civil y administrativamente, y por tanto no podrán fundamentar que lo hicieron obedeciendo órdenes superiores. En cuanto a las condiciones del inmueble que establece el artículo 33, los arrendadores de los inmuebles solo deben tener los deben de tener en buenas condiciones físicas. Deben coordinar con las juntas de condominio o las administradoras para la contratación de personal en cuanto al mantenimiento de ascensores, de los montacargas, de los ductos, los tanques de agua, los equipos hidroneumáticos, la electricidad, entre otros, para el alquiler de los inmuebles. El arrendador debe entregar el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de los servicios de seguridad y de sanidad. Esto en la fecha que estipule el contrato. También tenemos que los pagos de los servicios comunes en habitaciones de casa, de vecindad, de pensiones y habitaciones de vivienda particulares o de cualquier otra porción de un inmueble arrendado o subarrendado por parte para ser habitado será una responsabilidad del arrendador o del subarrendador, que su cumplimiento será sancionado de acuerdo a la ley. Ahora bien, en el caso de los inmuebles unifamiliares, el pago de los servicios será por cuenta del arrendador. En cuanto a la entrega del inmueble, que lo contempla el artículo 34, y vamos a estar tocando el 35 y el 36, establecen que un deber de los arrendadores es entregar al arrendatario el inmueble dado en arrendamiento en buenos estados de servicio, seguridad y sanidad, en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato. Mantenimiento de los servicios, esto es una obligación de los arrendadores. ¿Cuál es la obligación? Bueno, preservar el buen estado de los inmuebles, de los servicios básicos, áreas comunes y adicionales, según lo convenido en el contrato, para la cual deberá coordinar con la junta de condominio y de la administración. De igual manera, el pago de los servicios públicos, ¿a quién corresponde? Bueno, al arrendatario, todos estos pagos. Sobre las reparaciones del inmueble, es importante destacar que si el inmueble requiere de reparaciones mayores al arrendador, deberá solventarlo y por el contrario, si las realiza el arrendatario, ojo, esto tiene que ser previa autorización del arrendador o de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Estas serán deducidas del canon de arrendamiento. Ahora bien, si las reparaciones a realizar implican el traslado temporal del grupo familiar, porque esto pone en riesgo la vida de los arrendatarios, deberá ser avalado por los órganos competentes en la materia y garantizada la vivienda temporal al arrendatario, así como su retorno al inmueble, reparando en el lapso establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. También el artículo 38 establece la subrogación de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si durante la relación arrenditicia, por cualquier causa, el inmueble arrendado pasare a ser propiedad de otra persona, ya sea natural o sea jurídica,
el nuevo propietario se subrogará totalmente de pleno derecho a la persona de los propietarios o arrendadores anteriores, en todos y en cada uno de los derechos y obligaciones derivados de la relación arrenditicia existente. Y por consiguiente, las partes estarán obligadas a reparar dicha relación en los mismos términos pactados, y las acciones relativas a la terminación de la misma solo podrán tramitarse conforme a las disposiciones contenidas en la ley que estamos estudiando. Del cobro indebido de los cánones se podrá cobrar los cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según el método que esta ley ofrece. En este momento, pues esto no se está manejando de esa forma debido a la economía inflacionaria que lleva el país. Pues todos los arriendos se están calculando en moneda extranjera o en divisa por lo general, y pues este artículo quedó pues no en desuso porque pero sí no es lo que se está haciendo en la realidad. En cuanto a los daños maliciosos, tenemos que el arrendador no estará obligado a efectuar reparaciones que se originen por daños maliciosos causados por los arrendatarios. Estos daños deberán ser determinados por las autoridades competentes, las cuales identificarán si fueron causados maliciosamente por el arrendatario. Ejemplos de esto, vemos que cuando la persona ya entrega el inmueble, por lo general no, cuando se actúa de una forma maliciosa, tapan los ductos de las cañerías o le colocan papel o algo así. Entonces esos son daños causados de forma maliciosa. En cuanto al uso y goce de la vivienda, que lo establece el artículo 41, el arrendador tiene la obligación de garantizar el uso y el goce del inmueble al arrendatario durante el tiempo del contrato. El incumplimiento de este artículo por parte del arrendador dará origen obviamente a la imposición de sanciones de conformidad con la ley y el Código Civil. En cuanto al cobro del canon de arrendamiento, tiene el derecho a recibir el pago oportuno del canon del arrendamiento de acuerdo a lo que hayan pactado en el contrato de arrendamiento. En cuanto a la entrega del inmueble por parte del arrendador, el arrendador tiene el derecho a recibir el inmueble en buenas condiciones de uso de acuerdo con como lo arrendó. Aquí la excepción sería, bueno, el deterioro que sufre el inmueble por el uso, por lo que llamamos vetustez. Es obligación de parte del arrendatario entregar el inmueble en buenas condiciones de uso de acuerdo con como lo arrendó, o sea, en buen estado de pintura, los pisos, las paredes limpias, etc. La prohibición de su arrendamiento y cesión, esto lo establece el artículo 44, queda prohibido el subarrendamiento del inmueble. No siempre se va a respetar el primer acuerdo, el primer pacto que se hizo entre arrendador y arrendatario. En cuanto a las obligaciones de formalizar la relación arrenditicia, el arrendador o el propietario de inmuebles que hayan sido subarrendados o dados en vigencia de la presente ley están en la obligación de formalizar la relación arrenditicia con la persona que ocupa en este momento el inmueble. Esto ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en los términos establecidos de común acuerdo, sin menoscabo de los derechos adquiridos por el subarrendatario, cuya antigüedad de permanencia en el inmueble deberá ser reconocida por el arrendador. Esto previa certificación mediante documento público o privado. En cuanto a los arrendatarios, tienen el derecho a que se elabore un contrato escrito según acuerdo voluntario entre las partes. El mismo deberá ser público. A tal efecto, pues las notarías son las que están encargadas de dar fe de estos actos, y los registros con funciones notariales deben exonerar de todo gravamen estas actuaciones. Y los arrendadores que hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme a esta ley.
En cuanto al el canon del arrendamiento, el arrendatario tiene el derecho a que se le fije un canon de arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Esto tiene que estar establecido en el contrato de arrendamiento, como ya lo dijimos más arriba, anteriormente. Pagar un canon superior al que arroje la aplicación de la fórmula del justo precio. Ya hablamos que esto pues, quedó totalmente desfasado y que las tarifas ahora se cobran en divisa. En cuanto al punto 2, sería aceptar la condición de la compra o arriendo de bienes muebles que se encuentren en el área que se pretende arrendar para la suscripción del contrato. Los arrendadores que hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente ley. Y bueno, todas aquellas personas con necesidades de vivienda que estén en capacidad de cancelar un canon de arrendamiento mensual deben inscribirse en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, cosa que tampoco se da. Y por último, el arrendatario y su grupo familiar que tengan sentencia firme para desalojar la vivienda y manifestaren y comprobaren ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no tener lugar donde habitar, el órgano competente de la materia de vivienda y hábitat se encargará de proveerle un refugio temporal o la adjudicación de una vivienda digna deficiente en cualquier lugar del país, sin menoscabar las relaciones familiares de trabajo y de estudio. Esto ha sido toda mi exposición, espero sea de su agrado. Mil gracias.